Gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Interrupción, presidenta de la congresista Marisol. Congresista Espinosa tiene la interrupción. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, efectivamente el tema de Loaiza es una necesidad urgente, considerando no solamente el tema de la saturación en lo que se respecta al servicio de emergencia, sino la cantidad de consultas anuales que se realizan, más de 625,000, y creemos también que en el tema de la expropiación del terreno debe ir de la mano con la partida registral. Pero una preocupación, señora presidenta. El tema del Hospital Loaiza es tan importante también como el Hospital de San Juan del Lurigancho. Es un tema bastante urgente y le solicito que así como se ha colocado hoy el tema de Loaiza, se pueda colocar en la agenda, existiendo ya un dictamen de la Comisión de Salud para que se pueda ver el Hospital de San Juan del Lurigancho. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Tapia. Gracias, congresista Espinosa. Me pide una intervención el congresista Alcalá. Congresista Alcalá. Muchas gracias, presidenta. Es cierto, lo que conocemos por dentro del Hospital Loaiza es el hospital mejor ubicado dentro de la capital del país, pero también hay que considerar que gran parte ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, por lo tanto no se puede realizar ningún tipo de remodelación. No lo permite hoy en día el Ministerio de Cultura, y lo que se ha buscado son alternativas de soluciones, que es el terreno adjunto, digamos, al hospital, que es aproximadamente 10.000 metros, que pertenece hoy en día a la beneficencia pública. Yo creo que con esta ley se va a beneficiar directamente al sector salud y sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, y sobre todo que es muy buena la atención. Creo que esta ley es de vital importancia y se debe aprobar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. Congresista Tapia. Muchas gracias, presidenta. También saludar a todas las bancadas de este Congreso de la República por haber hecho la exoneración del plazo de publicación y la ampliación de la agenda para el día de hoy. Y es para presentar los proyectos de ley, el 984 del Ejecutivo y el proyecto de ley 1270 de mi autoría, que propone autorizar la expropiación de un bien inmueble para la ejecución del proyecto mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, sobre el que se declara de necesidad pública y de interés nacional. Presidenta, quiero decirles de que el Hospital Loaiza es un hospital emblemático a nivel nacional e internacional. Se atiende cerca de 1 millón de consultas al año y cerca de 100... Presidente, ¿puede por favor ordenar orden? Presidenta. ¿Puede, por favor, ordenar que haya orden? Está bien, congresistas, estamos en el último día de legislatura y hay un colega nuestro haciendo uso de la palabra. Gracias, presidente. Entonces decíamos que el Hospital Loaiza es un hospital emblemático, es la vitrina del Ministerio de Salud y es un hospital de reconocimiento nacional e internacional, donde se hacen trabajos de investigación, rotaciones internacionales, y debo decirle, incluso yo soy un médico egresado de la especialidad de ginecobstetricia del Hospital Cayetano Heredia, por la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Loaiza. Y por eso también debo decirle que por ese Hospital Loaiza, que a ti cumple este 11 de septiembre 93 años, han pasado también ministros de salud, como Uriel García, Eduardo Young Mota, Alejandro Aguinaga Recuenco. Y debo decirle, presidenta, de que Larco Herrera, el proyecto es algo bien sencillo. Larco Herrera dejó estos terrenos para la beneficencia pública para que se construya la escuela de enfermeras. Sin embargo, luego ya las enfermeras tenían que pasar con un título universitario y está vacío hace 5 años, presidenta. Este local, que es de aproximadamente 6.242 metros cuadrados, se encuentra libre hace 5 años. En mi periodo parlamentario anterior,
me he reunido por 2 años consecutivos con la Beneficencia Pública de Lima, siendo realmente los resultados adversos. La Beneficencia Pública de Lima se ha negado. ¿Y cuál es la realidad de nuestro Hospital Loaiza? Presidenta, lo ha dicho la Contraloría General de la República, SUNASA, del Ministerio de Salud. Si bien es cierto, es un monumento histórico, pero realmente está completamente hacinado. Las emergencias se atendían en un sótano cuando hacía la residencia. Ahora está en el pabellón 9, en el pabellón 4. Con un completo, presidenta, hacinamiento. Y lo importante es que los pacientes en el Perú se atiendan con dignidad. Lamentablemente, pues, presidenta, los ministros de Estado que han pasado y los gobiernos que incluyen Ollanta Humala, el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski también, que tiene que ponerle énfasis en la salud, porque la salud en estos momentos está pasando por la peor crisis de la historia, con una ministra de Salud que es indiferente a la salud del país. Por eso es una forma de apoyar realmente para que nuestros pacientes se atiendan con dignidad. Presidente, ante lo cual debo decirle que cuenta con su partida electrónica y hasta cierto punto sería más estratégico el lugar donde tenga que atenderse nuestros pacientes con emergencia, porque para llegar por Alfonso Ugarte a la emergencia realmente es casi media hora desde el centro de Lima, situación que se podría recuperar por la parte posterior de Baquero. Referente a lo que plantea la Comisión de Vivienda, estoy de acuerdo porque justamente recordar que también la beneficencia pública tiene un bien común, un bien social, que atender también albergues respectivos y sí tiene un fin social. Es importante que en el marco del decreto legislativo de la expropiación también se pague el justiprecio. Pero esto definitivamente, presidenta, tendrán que coordinar tanto el Ministerio de Salud como con la beneficencia pública en el marco de un buen entendimiento. Pero lo importante, presidenta, es de que se quede con el siguiente mensaje. Presidenta, la salud del país... Tiempo adicional. La salud del país está pasando por la peor crisis de la historia. La ministra de Salud ahora ha dicho que no va a construir ni un hospital, ni un centro de salud. Pero, presidenta, fortalecemos siquiera nuestros hospitales que tienen problemas de estructura, tienen problemas de personal, tienen problemas funcionales. Pero ha llegado, presidenta, el momento de que este Congreso de la República, en el marco de un gesto político por la salud del país, sobre todo por nuestros pacientes, y especialmente quiero agradecer acá a mi bancada Fuerza Popular, porque ha dicho sí estamos con nuestros pacientes se tienen que atender con dignidad y no podemos tolerar la insuficiencia de recursos humanos, de infraestructura, de medicamentos, y realmente es penoso que nuestros pacientes se encuentran realmente hacinados. Eso no es humano, presidenta. Entonces, presidenta, quiero decirles de que en el marco de un gesto político... Para que termine, congresista. Hoy le digamos, presidenta, a todo el pueblo peruano, a esos 30 millones, que estamos con los pacientes, que estamos por el bienestar de ellos y queremos que la salud salga adelante. Y por eso que es momento propicio para decirle, presidenta, que quizás la ministra de Salud tenga que dar un paso al costado, pero queremos que nuestros pacientes, de una vez por todas, tengan el trato que se merecen. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Tapia. Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, señora presidenta. Yo creo que efectivamente, pues en este caso, este terreno que es de la beneficencia pública, es un terreno que debería pasar al Ministerio de Salud, por supuesto, bajo la responsabilidad del Ministerio de cancelar lo que significa este terreno, porque es una institución, la beneficencia, que cumple también una labor social. Entonces no se trata aquí de yo le quito a la beneficencia y el Ministerio de Salud se lava las manos. Pero también sabemos que si nosotros ponemos en el papel de que esto no pase al Hospital Loaiza hasta que el Ministerio de Salud pague todo lo que tiene que pagar,
pues no debemos sentar a esperar meses o años a que realmente el Ministerio de Salud consiga que el MEF destine las partidas para poder cancelarle la beneficencia. Y esto, en el caso de Loaiza, definitivamente, señora Presidenta, no puede esperar. Hace menos de un mes estuvimos en el Hospital Loaiza y las condiciones de hacinamiento, una cosa es verlas por televisión y otra cosa es vivirlas, señora Presidenta. Vivir, por ejemplo, que tenemos pacientes que ingresan por problemas oncológicos, que son pacientes inmunodeprimidos, sin defensas, y tienen que ser puestos al lado de pacientes con tuberculosos altamente resistentes. Esto significa un trato inhumano para los pacientes. Esto significa condenarlos a una alta posibilidad que un paciente sin defensas se contagie de una tuberculosis multidrogo resistente. Pues esto, como muchas cosas, pasan en un hospital hacinado como el Hospital Loaiza. Pasan en un hospital donde realmente el respeto por la vida humana no existe, señora Presidenta, porque las autoridades no se han preocupado desde hace muchos años en diseñar un sistema de salud que nos permita dar una atención digna a la población. Y esto, señora Presidenta, no es una excepción. Tiempo adicional. Esto no es un caso aislado. Este tema incluso de la beneficencia y sus terrenos que son usados por el Ministerio de Salud y que finalmente no se puede invertir, finalmente no se pueden hacer construcciones nuevas, no se pueden hacer ampliaciones, es un tema que no tiene dónde acabar. En la misma región, en Piura, tenemos un materno infantil que podría haberse desarrollado proyectos interesantes que necesitamos en la región, no lo podemos hacer porque el terreno es de la beneficencia. Y entonces en este problema que es de la beneficencia y no puedo yo construir, los que salen perjudicados siempre son los pacientes que no tienen un lugar donde atenderse. En el caso del Hospital Loaiza, señora Presidenta, el Hospital Loaiza necesita tener un lugar donde ampliar sus instalaciones. En esto no tiene que quedar duda porque lo primero son los pacientes y habría que buscar el mecanismo sí de incorporar el necesario compromiso del Ministerio de Salud de cancelarle la beneficencia, pero de ninguna manera que esto retrase. Para que termine, congresista. Esto retrase, señora Presidenta, la urgente, la perentoria necesidad de que el Hospital Loaiza sea ampliado. No podemos tener un hospital de la trascendencia del Hospital Loaiza con sus pacientes hacinados en la emergencia, contagiándose 50.000 enfermedades porque no hay una manera digna de poderlos atender. Ya tenemos en el Hospital Loaiza, ¿no?, en los últimos años decenas de médicos residentes que se han contagiado con tuberculosis multidrogo resistentes y extremadamente resistentes por las condiciones de hacinamiento del hospital. Esto tiene que cambiar y me parece por eso que este proyecto es viable y es necesario, señora Presidenta, y debería ser la base para empezar a tratar los otros casos donde el Ministerio de Salud necesita tratar con la beneficencia de alguna manera para poder ampliar sus instalaciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letón. Presidenta, efectivamente, este proyecto, como bien lo han sostenido mis colegas a través suyo, Hernando Ceballos o el congresista Segundo Tapia de mi bancada, tiene un fin que busca que este terreno sirva para ampliar la emergencia del Hospital Loaiza. Pero también es cierto, queridos colegas, que también la beneficencia de Lima tiene una población objetivo vulnerable. Una población objetivo que son los niños y ancianos, aquellos a que este inmueble o su usufructo debería beneficiar. Y en el caso concreto, en la propia comisión se estableció que el precio que pague el Ministerio de Salud a la beneficencia sea un justiprecio e involucre necesariamente un lucro cesante, situación que no se ha respetado en el texto final, Presidenta. Yo quisiera que este proyecto en todo caso pueda ir a un cuarto intermedio para que se pueda corregir el texto como se quedó en la comisión y se incluya la necesidad de que se respete
el justiprecio y además un lucro cesante porque se va a beneficiar a los niños y ancianos de la beneficencia. Quienes hemos trabajado en esa institución conocemos las necesidades que atraviesa. Las transferencias que recibe son irrisorias, no sirven ni siquiera para cubrir lo que significa el puericultorio Pérez Alaníbar. A diario los niños del puericultorio son trasladados por enfermedades respiratorias a los hospitales. No puede ser posible que la venta de este terreno, que implicaría un valor comercial mucho mayor, se vea menospreciada por las necesidades justas también del Hospital Loaiza, por lo que nos corresponde compatibilizarlas. Gracias. Gracias, congresista Letona. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidenta. Un tema tan importante como el derecho a la salud, ponderablemente creo que es superior a otros derechos, diríamos, sin necesidad de descartarlos. Y el caso del Hospital Loaiza, a mí me remite colocar un tema de preocupación. En el caso de mi región, Ayacucho, tenemos un caso similar en donde se está vulnerando, diríamos, el derecho a la salud, especialmente de ciudadanos que están afiliados al CIS. Sucede que existe un terreno de 3.000 metros cuadrados en donde hay un problema de litigio de propiedad entre ESalud y un centro de salud Miraflores del distrito de San Juan Bautista, en donde tenemos 10.000 ciudadanos afiliados al CIS atendiéndose en este centro de salud. Pero resulta que por ahí dicen que trabajadores de salud estarían haciendo uso de este terreno porque han ganado bajo una sentencia ya declarada por la Corte Suprema con fines de construir una playa de estacionamiento. Y entonces tenemos el derecho de los trabajadores a una playa de estacionamiento versus el derecho de 10.000 ciudadanos afiliados al CIS. Yo quiero llamar la atención de este poder del Estado para que podamos abogar porque el MINSA, ESalud y el ministro de Trabajo, que tiene rectoría sobre esta materia, puedan dar solución. Tenemos 10.000 ciudadanos en Ayacucho afectados en su derecho a la salud porque hay un problema ahí del terreno. Y uno se pregunta cómo es que podemos avalar el derecho de los trabajadores, que por supuesto es justo, pero frente a un centro de salud que tiene orden de lanzamiento, es decir, de desalojo bajo policías el 14 de julio. Estamos pidiendo el diálogo con el ministro de Trabajo hace más de 2 días atrás y con el presidente de Salud. Yo quería colocar este tema porque también es un problema recurrente en las regiones, en donde pareciera que la salud está por debajo de otros derechos. Eso, presidenta, muchas gracias por el espacio. Gracias, congresista Pariona. No existiendo nadie más en el rol de oradores y habiendo concluido, por lo tanto, su presentación, tiene la palabra la congresista Marisa Glave, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Sí, presidenta, yo solicitaría, le he pedido al presidente de la Comisión de Salud que pudiéramos tener un texto uniforme para que pudiéramos contemplar tanto el cambio y la precisión en el título del proyecto, pues lo que hay que declarar de necesidad e interés público es la ejecución del proyecto de la ampliación del Hospital Loaiza para, conforme a eso, proceder a la expropiación, que se contemple expresamente la partida registral del inmueble, pues en este caso, cuando uno expropia tiene que decir expresamente cuál es el bien que va a expropiar. Y la tercera es la inclusión del artículo 5, que tiene que ver con precisamente el justiprecio, tanto por el valor comercial del inmueble como por el lucro cesante, que también explicó la congresista Letona. Entonces, no sé si el presidente de la Comisión de Salud puede decirnos si está de acuerdo con el texto, o si no, yo pediría que se someta a votación el dictamen de la Comisión de Vivienda, señora presidenta. Gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra el congresista César Vázquez Sánchez, presidente de la Comisión de Salud y Población. Gracias, presidenta. Efectivamente, durante el debate nos hemos reunido con la Comisión de Vivienda y hemos conciliado
algunos aportes y hemos aceptado las sugerencias que han hecho ellos como comisión y como también lo ha hecho el colega congresista Tapia, y estamos presentando ya acá el texto sustitutorio donde hay los siguientes cambios y que se va a distribuir en estos momentos. Se acepta el cambio del título y queda entonces ley que se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y autoriza la expropiación de un bien inmueble para la ejecución de dicho proyecto. También se está cambiando en el artículo 2 la parte que inicia diciendo declárese de necesidad pública. Y dentro de ese mismo artículo se incluye el área total se encuentra inscrita a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana en la partida electrónica 0702-722-6 del registro de predios de Lima. Asimismo se está agregando el artículo 5 que a la letra dice pago de la indemnización justipreciada. El pago de la indemnización justipreciada que se establezca como consecuencia del trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente es asumido por el Ministerio de Salud a favor de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana como sujeto pasivo, previa tasación realizada por la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.12 del artículo 4 y el artículo 13 del Derecho Legislativo 11, del Decreto Legislativo 1192. Decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles. Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. La tasación debe considerar el valor comercial del inmueble, así como el valor del perjuicio económico que comprende a lucro cesante y daño emergente, entre otros, constituyendo el precio a pagarse por todo concepto. Dicha indemnización debe compensar a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y no perjudicar el cumplimiento de su función social en la atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos. Esa es toda la incorporación y el cambio en este texto sustitutorio. Por lo demás, así como es importante aprobar esta ley que beneficiará directamente a millones de personas a través del Hospital Loaiza, también en mi condición de presidente de la Comisión de Salud pido, señora presidenta, que se agende el día de hoy también el proyecto de ley para beneficiar al Hospital San Juan del Lurigancho, que como todos ustedes saben es el distrito más poblado de toda Sudamérica. Está en camino ya un proyecto hace varios años para ejecutar el nuevo Hospital 3.1 en San Juan del Lurigancho, y que ayudaría muchísimo para este fin que hoy podamos aprobar también esta ley para el Hospital San Juan de Lurigancho, y solicito desde aquí también lo ponga en agenda. Muchas gracias, presidente. Pido al voto más bien que se someta ya esta ley del Hospital Loaiza, esperando el apoyo de los colegas congresistas. Gracias. Gracias, congresista. Habiendo hecho uso de la palabra ya los dos presidentes de comisión, hay un texto sustitutorio que ha sido consensuado, según me dicen, ya tiene la firma, están recabando la firma. Correcto, el señor relator va a dar lectura al texto sustitutorio que ha sido consensuado por ambas comisiones. Texto sustitutorio presentado por los congresistas Vázquez Sánchez, presidente de la Comisión de Salud, y la congresista Marisa Glave Remí, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción.
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y autoriza la expropiación de un bien inmueble para la ejecución de dicho proyecto. Artículo 1, objeto de la ley. El objeto de la presente ley es declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y autorizar la expropiación de un bien inmueble para la ejecución de dicho proyecto. Artículo 2. Declaración de necesidad pública e interés nacional y autorización de expropiación. Declárase de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y autorízase para tal fin la expropiación de un bien inmueble cuya ubicación, linderos, medidas perimétricas y área total se encuentra inscrita a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana en la partida electrónica 070-27226 del Registro de Predios de Lima, de acuerdo con lo que establece el artículo 28 del Decreto Legislativo 1192, Decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura y sus normas modificatorias. Artículo 3. Justificación de la expropiación 3.1. La declaratoria de necesidad pública e interés nacional y la expropiación se justifican en la necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza para garantizar un servicio de salud favorable a la ciudadanía con criterios de seguridad, oportunidad y calidad. 3.2. La expropiación se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura y sus normas modificatorias. Artículo 4, sujeto activo y beneficiario de la expropiación. 4.1. El Ministerio de Salud es el sujeto activo de la expropiación materia de la presente ley, facultándosele para que inicie los trámites correspondientes al proceso de expropiación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura y sus normas modificatorias. 4.2. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza es el beneficiario de la expropiación materia de la presente ley. Artículo 5. Pago de la indemnización justipreciada. 5.1. El pago de la indemnización justipreciada que se establezca como consecuencia del trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente es asumido por el Ministerio de Salud a favor de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana como sujeto pasivo, previa tasación realizada por la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.12 del artículo 4 y el artículo 13 del Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 5.2. La tasación debe considerar el valor comercial del inmueble, así como el valor del perjuicio económico, que comprende el lucro cesante y daño emergente, entre otros, constituyendo el precio a pagarse por todo concepto. Dicha indemnización debe compensar a la Sociedad de Beneficencia Lima Metropolitana y no perjudicar el cumplimiento de su función social en la atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos. Artículo 6. Financiamiento. Lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Sí, gracias, señor relator. Entonces vamos a proceder a marcar asistencia, por favor.
En estos instantes, la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar la posterior votación de los proyectos de ley 984 y 1270. Vamos a cerrar asistencia, señores congresistas. Que fueron dictaminados por la Comisión de Salud. Cerrar asistencia. ...86 congresistas han marcado asistencia al voto. Con la asistencia de 86 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede entonces a la votación de los proyectos de ley 984 y 1270, a través del cual se plantea una norma para declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y también autorizar la expropiación de un bien inmueble para la ejecución del proyecto. Congresistas Bocángel, Castro, Cancio, Arce, Castro, Quintanilla, de Belaunde,